Bien, pues vuelve a confirmarse que la historia no está escrita, lo cual es un lugar común, pero al que hay que regresar una y otra vez, porque cuando todo parecía controlado férreamente en Arabia, súbitamente empiezan protestas de jóvenes alienados con las clases gobernantes, que se empiezan a extender por el norte de África y por lo que se conoce como la Arabia, exigiendo democracia. Túnez, Egipto, Argelia, Yemen. Es decir, estamos ante una verdadera revolución que va a alterar el mapa geopolítico y las relaciones de poder de Israel con Estados Unidos, con Europa, con sus vecinos. No podemos anticipar. Pero en ese sentido quisiera referirme a algo que tiene que ver con México, porque hay dos vertientes, una muy hipotética y llena de conjeturas, porque si uno revisa estructuralmente el estado de ánimo de las sociedades árabes frente a sus gobiernos, no estamos muy alejados. Hay una distancia enorme con las élites gobernantes, insatisfacción por la corrupción, la ineficacia. Y uno podría preguntarse, ¿es posible el contagio como lo fue durante la Revolución Francesa o durante el 68? No lo sabemos. Pero lo que sí ya es evidente en Europa y Estados Unidos es el revisionismo al que están siendo obligados, porque los están siendo confrontados como una pinza. Primero fueron los documentos de Wikileaks, en los cuales aparecen con todo su esplendor la complicidad de los del establishment de Europa y Estados Unidos con las dictaduras y los corruptos árabes. Y luego viene esta rebelión que demuestra cómo esa complicidad los había alejado, y por tanto en Europa, Estados Unidos, está habiendo un revisionismo que sí nos puede afectar, porque México se encuentra en una situación de inestabilidad potencial, porque tenemos una enorme distancia, no es funcional esta brecha entre sociedad y élites gobernantes. Yo creo que es un gran tema el que pones sobre la mesa, y tomo, digamos, al toro por los dos cuernos. El ámbito egipcio y la relación con Occidente me recuerda mucho lo que se discutía en América Latina en pleno periodo de la Guerra Fría, los regímenes de seguridad nacional. De más vale un régimen autoritario y corrupto, pero que garantice estabilidad. Bueno, eso que aplicaron en América y que resultó funesto finalmente, incluso para los Estados Unidos, lo estamos viendo en el norte de África y probablemente en otros países, digamos, de estirpe musulmana. El caso de Egipto es un caso paradigmático de un individuo que lleva 30 años en el poder, quería ni más ni menos que delegar en el hijo o heredar al hijo el mando del país, niveles de corrupción atroces, y en nombre de la estabilidad y un régimen pro-occidental, Estados Unidos y Europa, todo hay que decirlo, cerraron el ojo y dijeron, bueno, más nos vale este tipo de malvados, les llamaban de otra manera, pero eran los suyos propios, hijos de la tal por cual, a condición de abrir una cuestión, digamos, democratizadora. Al abrir la democracia en estos países, es otro elemento importante, está el temor de qué pasa si los islamistas radicales toman el poder, como ocurrió, ¿se acuerdan?, en los 90 en Argelia, donde el régimen, por cierto, muy inspirado en México, un régimen, digamos, de liberación nacional, régimen así muy nacionalista, revolucionario, de pronto pierden las urnas y descubre que quienes están ganando son los islamistas. Y decían, oiga, la democracia está muy bien, pero no si ganan estos. Y aquí hoy el gran desafío de Egipto es si la hermandad musulmana va a tomar el control del proceso político. Sobre el caso de México creo que ya no me da tiempo, simplemente diré que es efectivamente una gran distancia entre las élites la que hay. Sin embargo, aquí no tenemos un señor que lleve 30 años en el poder. El que está en el poder se irá el año próximo, y creo que el gran asunto es cómo ir mejorando una democracia que es absolutamente ineficaz, pero no estoy seguro que entren en el mismo, digamos, paquete analítico. Yo tengo la impresión de que este partido que se ha llamado la Hermandad Musulmana o los Hermanos Musulmanes ha tenido una gran capacidad para la insurrección, para poner al pueblo a protestar y lanzar a las calles, lo cual ha producido un movimiento pues escandaloso por todo el país, por haber sido
generador de muertos y de muchos heridos, cientos de heridos y muchos muertos. Y esto va a abrir la puerta a un cambio, a una transición. Pero no estoy seguro que esta transición sea en los términos en que la Hermandad Islámica los presente. No estoy seguro porque ya se aceptó la formación de un comité, van a estar integrados miembros de distintas fuerzas, donde va a incorporarse a una representación de la Hermandad Islámica, pero no se va a pasar de allí inmediatamente a un cambio radical. De hecho, ya se está nombrando un vicepresidente que es nuevo y que ha sido aceptado, en el cual se va a empezar a procesar una transición. Los Estados Unidos han estado cambiando su posición, pero abriéndose al cambio cada vez más, porque al principio era una recomendación, después vino la declinación presunta de Hosni Mubarak diciendo que no se presentaría, que no se presentaría a una siguiente elección para reelegirse. Y después, siendo esto inaceptable porque seguían las manifestaciones, etcétera, bueno, pues se va integrando un comité para ir dando paso en meses a una transición que se va a gestar, frenando muchas de las reivindicaciones que podrían venir si se abre un nuevo régimen de golpe, ¿no? Que se ve obligado moralmente a cambiar muchas cosas. Bueno, creo que esta es una posición más o menos realista, pero también estoy viendo que esto está teniendo impacto en muy diversos ámbitos. En Italia, donde hay mucha gente inconforme con Berlusconi, y Berlusconi, con la desgracia que tiene, fue a apoyar a Mubarak, ¿no? Decir que estaba muy bien es realmente sorprendente. Claro, está poniendo sus barbas a remojar, porque también en Italia está habiendo movimientos que, ante el triunfo del movimiento egipcio popular, pueden también tener un ascenso. La otra cosa es que yo creo que se ve con claridad esta figura de democracia directa, del relevo de mandato, de la sustitución de mandato, cuando una población muy amplia, como parece ser el caso de Egipto, o se ve claramente que es el caso de Egipto, se pone en contra, pues hay que usar la figura del relevo del mandato, ¿no? En fin. Mira, revocación, sí, por relevo. Pues si este año ni elecciones aceptaba, al menos va a aceptar revocación, imagínate. No, pero la figura, para considerarla en nuestro tema. Creo que es muy prematuro decir cómo va a terminar. Viene la etapa esa farragosa en la cual las movilizaciones sociales tienen que institucionalizarse, y en ese tránsito pueden pasar muchísimas cosas, porque al final la política, o una parte de ella, terminan haciéndola los profesionales, y entonces hay un proceso de exclusión. Pero regreso al fenómeno de la rectificación que estamos observando en Europa y Estados Unidos, que es fascinante, porque Estados Unidos se les adelanta, al menos en el discurso, y en algunas acciones al parecer, porque tienen un liderazgo unificado y alguien que entiende mejor las dinámicas del cambio, por su origen, porque él mismo las quiere abanderar en su país, y entonces, al igual que Franklin Delano Roosevelt en su momento, tiene la capacidad para responder con mayor flexibilidad y rapidez a lo que está pasando en esa parte del mundo, defendiendo sus intereses y defendiendo su visión de lo que está sucediendo. Mientras que ¿Te refieres a Obama? Me refiero a Barack Obama, por supuesto, vamos. Mientras que Europa se están recriminando la lentitud con la cual han reaccionado. Incluso en el Parlamento Europeo le increpan a la especie de secretaria de Relaciones Exteriores, una inglesa, Ashton, que le dicen: usted ha llevado a que nos agarren con el pie cambiado y a que no tengamos capacidad de maniobra. Me parece que ahí eso va a formar parte de una revisión que tampoco sabemos cómo va a terminar, pero que va a influir en partes del planeta, como México, porque si uno sale con el mensaje a Estados Unidos, Europa, en este momento, diciendo la inestabilidad mexicana debido a una democracia que no funciona no es conveniente en el largo plazo, es un discurso que va a ser más atendido de lo que era hace 4 meses. Vamos, lo lanzo como una
como una propuesta porque creo, estoy convencido que en México vamos a entrar en una etapa de inestabilidad que puede quedarse en la cúspide o puede alcanzar a sectores sociales que exigen o que exijamos cambios. Qué bárbaro, hoy el pitcher viene, pero es un magnífico argumento de la Unión Europea y Estados Unidos, porque el entusiasmo que desde muchos sectores ha habido por la Unión Europea como un factor equilibrador de la política internacional, en estos últimos tiempos ha naufragado en serio. Tuvo muchos problemas hace ya muchos años con el conflicto de los Balcanes, visiones, sensibilidades diferenciadas. En plena época de Irak, tenías a las diplomacias de Londres defendiendo una postura y París y Berlín defendiendo otra, un desastre de política exterior. La señora Ashton, ahora yo ni siquiera la veo. Veo que los países europeos, cada quien ha tratado de fijar su postura respecto a Egipto desde un punto de vista nacional y hasta un punto de vista emotivo. Digo, lo de Berlusconi está como de psiquiatra, pero bueno, son muchas cosas que al premier italiano le tendría que revisar un psiquiatra, pero en este caso dice, oiga, menos a las velinas, menos a las esas particularmente, pero tienes un país central por el tránsito del petróleo, digo, prescindiendo de que es un país importantísimo para la región, el tránsito del petróleo por el canal de Suez y la relación con Israel, que es, digamos, un problema prioritario para la Unión Europea, sí requerirían una política mucho más creativa, en este caso absolutamente ausente. Es un golpe más una Unión Europea que sufre no es solo la crisis del euro, sufre una crisis de impotencia en una política internacional que extraña efectivamente un actor racional de ese tamaño. Pues tiene razón, que es fascinante observar cómo se van dando, es como una carrera de relevos en el cual en el ámbito de las relaciones de poder mundiales encabeza Estados Unidos, se retrasa entre Europa, ahora vamos a esperar qué dice China, que ha guardado un discreto silencio, la India, es decir, estamos en un mundo multipolar en el cual ya no es nada predecible y por tanto es muy difícil predecir y anticipar, salvo que en esta época de inestabilidad repentina es necesario repensar los paradigmas de lo que ha sido un sistema de relaciones internacionales que definitivamente está dando sus últimas etapas para dar lugar a algo nuevo. Pero, dicho esto, tenemos que interrumpir para darle paso a lo nuevo, que será el último bloque de este programa. Muy bien.